apuntar aquí que en esa época era operador de plantas termoeléctricas. Yo estuve en la inauguración de la planta termoeléctrica como técnico de eso, cuando la planta termoeléctrica de La Fría, pasé con la señora Aura Porras, 2 hijos, María La Vida, Aura Magali, periodista, licenciada en comunicación social, pues ahí en la ULA, Carlos Miguel, que es locutor y que no ha podido dar el paso definitivo para obtener el título porque quizá a lo mejor le pasaba lo que me ocurrió a mí, ¿no? Yo creo, soy sincero en esto, yo no estudié, yo apenas tengo 6º grado, pero he leído mucho, entonces me he hecho de una cultura general que a veces los profesionales como tales se dedican a leer lo de su profesión y ese universo se le hace pequeño, se le hace reducido porque no van a las otras lecturas. Yo aprendí en la Universidad de la Vida, soy autodidacta, ¿verdad? Y eso me permitió a mí hacer un programa que aún se mantiene al aire en el Táchira y que yo he tenido la satisfacción de que mucha gente, después de tantos años, lo comencé en el 90 y en el 80 y tanto por allá, me hablen todavía de que cuando yo hacía el programa Interview, allá en Ecuador, que uno lo tiene y lo tienen 2 periodistas jóvenes, ¿verdad? Entonces, eso de la lectura es fundamental para cualquiera que esté en la comunicación social, porque si no, y yo afortunadamente, esa lectura me gustó, el hecho de leer me gustó a mí desde muchacho, cuando compraba el periódico capitalino y empecé a leerlo y fui ampliando las cosas que leía. Creo que tengo una biblioteca regular. Una ventaja, ustedes vienen y ven los libros que están desordenados. Porque generalmente la mayoría de los que tienen sus bibliotecas organizaditas nunca agarran el libro. Los libros están desordenados, rodeados, manchados, todo. Pero la lectura es lo que me ha dado eso y me ha permitido estar en una posición muy clara con respecto a la profesión, una profesión que yo quiero y que respeto profundamente, la comunicación, y que me ha dado esa satisfacción de haberme servido, por supuesto, de modo vivendi, para eso que estamos hablando, ayudar en la formación de la familia y la crianza, porque pues ahora era docente también, entonces era... le decía que me dio la oportunidad de traer 2 jóvenes al mundo, Magali y Carlos Miguel, para enlazar nuevamente con la conversación, y luego Magali, periodista, que ahora está en Lara, que recientemente le dieron la condecoración a Jacinto Lara en su 2ª clase, me dio 2 nietos, una nieta que es psicóloga ya, ejerciendo aquí en el Táchira, y un nieto que ahora está estudiando Derecho. Y la nieta me ha hecho mucho más feliz todavía porque trajo un bisnieto. Y yo creo que nosotros los humanos debemos agradecerle a la vida cuando nos permite extender esa cadena, llegar a una 3ª generación. Y yo por lo menos le digo al bisnieto que se apure a ver si hace el tataranieto. Ojalá que se pudiera. Pero realmente, y bueno, con los problemas que siempre tiene la vida, pues ahí poco a poco hemos ido. La radio con sus problemas también, con todo, pero vamos. Y
cuando uno llegaba a la radio antes era como, se iba creando una mística en uno del deseo de hacer todo bien. Era pocas las emisoras que había, entonces para quien llegaba de Control el compromiso era mayor, porque los locutores de Control eran muy buenos, J.J. Mora, éramos José Pérez, Ángel Díaz Contreras, Gilberto Belmonte, era Juan Rosales Avendaño, todo eso. Entonces uno, ¿qué hacía? Teniendo esos señores ahí, tratar de hacer las cosas bien para salir adelante. Ahora hay una gran proliferación de emisoras, unas con muy buen nivel, otras con un nivel regular y otras que a veces la gente no se da cuenta del nivel que tienen. Pero exhibir niveles no quiere decir que sea establecer una diferencia de que no la puedo hacer, no, todo el mundo la puede hacer, pero siempre hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Okay? Eso es lo más sencillo del mundo, tratar de hacerlo bien y que el que la haga la vea. Claro, hay también una cosa para la profesional de la radio ahora, no puede estar marcado y seguido y como le tocó a uno, porque es muy bueno, sí, lo conocía todo el mundo, pero también cuando se equivocaba, también todo el mundo le decía, usted se equivocó en esto, y usted dijo esto malo, usted hace... Porque ahora hay tantas que la gente no le puede prestar atención. Antes aquello había que prestarle, Eco del Torbes tenía una sintonía en todo el estado, y uno llega todavía, yo a esta altura de la vida, llego a cualquier parte y la gente, pues, cuando se le dice fulano está Eco del Torbes, tal y para acá, entonces todo eso lo obligaba a uno a tener un comportamiento mejor en el sentido profesional, porque lo obligaba a responderle a esa masa de oyentes. Y cuando yo señalaba lo del respeto al micrófono, es precisamente por eso, porque uno no sabe quién lo está oyendo desde la persona con menos preparación hasta persona altamente preparada en toda esa gama, y eso es lo que sirve para que le vayan dando el valor a cada uno. Yo me siento completamente realizado, feliz de haber estado y de seguir en la profesión, porque sí, es verdad que plata no me ha producido, sí, me dio para vivir, que es lo importante, y tampoco la vida así como una cosa de llenarse, sino era el deseo de estar bien. Y se ganaba, bueno, en los eventos que uno transmitía. Yo tengo en mi haber 4 mundiales de fútbol, que por cierto lo anecdótico del mundial de fútbol es que yo nunca había transmitido fútbol. Y Carlos González, ya desaparecido, con Enrique Arias, me llevaron un día a la emisora y me dijeron que sí, los quería acompañar a Buenos Aires. Y yo, por esa misma seriedad que he tenido en la profesión, le dije, mira, yo nunca he transmitido fútbol. Y Carlito González me dijo, como tú transmites el baloncesto, ya fue directivo de Pantera, entonces me dijo, como yo te vi el baloncesto, no tienes problema de transmitir fútbol. Y ahí empecé con el fútbol. Claro, antes había transmitido el baloncesto con JJ, que era un gran maestro también, le aprendimos a él el basquetbol. Entonces estuve en ciclismo, en béisbol, en fútbol, en básquet, en béisbol también estuvimos transmitiendo en el Estadio Táchira muchas veces, porque cuando yo quería ser locutor, que no tenía el certificado, yo me montaba aquí en un árbol, ahí en el campo deportivo, y con un grabador iba transmitiendo el juego. Eso lo hacía yo aquí en La Botera con mi hermano Darío. Montamos en el árbol y empezamos a transmitir el béisbol. Después lo vi a ver cómo había quedado eso. Esas son todas las cosas que uno tiene que pasar, y eso es lo que le dice a uno cuando uno quiere esta profesión. Porque aquel que quiere la radio que solamente cree que se va a llenar de dinero, sí lo puede hacer, pero no lo va a sentir de la misma manera. Me permitió estar en una cantidad de eventos internacionales, Juegos Olímpicos, en Alemania, en México, en Canadá, bueno, ya hasta Canadá también iba como organizador del Campeonato Mundial de Ciclismo, todas esas cosas. En una cantidad de eventos deportivos panamericanos, bolivarianos, por todos esos estadios. En esa época la vida nuestra más que todo era un estadio que en cualquier otra parte, que en la propia casa que donde uno residía.
pero bonito. Para decirlo en pocas palabras, muy bonito. Bonito. No por hecho de eso, sino el campo de amistades que se le abrió uno cosa y otro. Y la serie de aprendizaje, porque uno viajando va aprendiendo muchas cosas más. Colombia estuve en 7 vueltas a Colombia, vuelta a Cuba, vuelta a Costa Rica. Y el ciclismo le da a uno, el ciclismo le da a uno la oportunidad de conocer el país más allá de la simple visión que pueda tener una ciudad, ¿no? Porque en el fútbol pues sí, vamos de aquí a allá y vamos a Brasil, a Porto Alegre, a Río, a Bahía, pero aquello por las carreteras pues le permitía a uno conocer realmente. Esa es parte de eso, parte de esos 50 años. Después, bueno, vino el ingreso al periodismo político, al periodismo de opinión, al periodismo económico, de todo eso a través del programa Interview, en donde también tuve inmensas satisfacciones por parte de la respuesta de los invitados al programa. Eso es lo que lo llena a uno cuando un personaje que viene a Caracas o una cosa de esa, le hablaba a una de esas condiciones y pedían volver al programa, es lo que le decía a uno el valor que tenía esto. Y en lo que se refiere a logros también están los premios obtenidos, es decir, premios en la radio por la programación, premios del Mara de Oro, en varias oportunidades, el Cóndor también, pero fueron premios como ir escalando hasta llegar al Premio Nacional de Periodismo en 1981. Pues, correspondiente de 1981, lo recibí en enero de 1982, y con una particularidad que hay que destacar ahorita, ¿no? Era el gobierno de Luis Herrera Campins y el Instituto Nacional de Deporte, el presidente Papelón Borges era el que daba los premios a los periodistas que yo tenía allá, y a este servidor le correspondió el Premio Nacional de Periodismo, mención radio y televisión. Me acuerdo que un gran amigo que ya ha fallecido, Ali Ramos, que fue periodista nacional, cuando sacó la noticia escribió: los premios de periodismo se fueron unos para Tartagal, otro para Lobatera y el otro se quedó en Caracas. Porque el de Tartagal era el periodismo preso. Y Tartagal, de allí a Tartagal, en el estado de Yaracuy, el periodista Salomón Escalón. El de Caracas era Vicente Correal, el reportero, él se ganó el premio de fotografía y fue durante muchísimos años reportero gráfico del Universal de Caracas. Y el de Lobatera, pues ese ya lo saben cuál fue el de Lobatera, ¿no? Pero así lo tituló este, no le ganó, se va a decir, no, si uno para Tartagal, uno para Lobatera y otro seco en Caracas. El Premio Nacional de Periodismo. Y está el premio deportivo, premio de periodista deportivo de la Lotería del Táchira, en el 85, 87, el premio, más adelante, ¿no? el premio de periodismo Domingo Guzmán Escandón, que es el premio general de periodismo de Táchira, también. Eso, además de otra serie de reconocimientos, diplomas y placas, todas esas cosas, que le dan a uno la satisfacción íntima de saber que hizo un trabajo bueno en esa profesión. Y eso a veces a uno hasta lo vuelve exigente con la gente que trabaja. Yo era muy exigente con quienes trabajan conmigo, empezando con los muchachos, porque les exigía, ¿no?, primero esa lectura, todo eso. Y los muchachos cuando estaban en la universidad iban a encontrar a consultarme de periodismo, sin haber yo cursado en la universidad, pero se había cursado en la Universidad de la Vida leyendo todo eso. Entonces eso es lo que me ha dado esta profesión, haberme brindado la oportunidad de servirle a la gente
y de que la gente me haya dado su respeto, su cariño, porque lo encuentro en las manifestaciones que se hacen. Yo he tenido, a veces cuando no he tenido carros, y esto es una cosa también muy coloquial, pero le da a uno la idea de las cosas. Yo estoy esperado para venir aquí en mi casa y 5 minutos no duro ahí, pues, alguien me dice, ¿para dónde va? Fulano está, Alveares, como sea, Carlos Alveares, señor Alveares, alguien se para. Me dice, mire, usted, fulano, usted sí. ¿Para dónde va? Cuando digo, no. Porque si fuera al revés, y si fuera al revés, la gente manejando el chofer, y ahí el tipo ese miraba a otro lado, no, la gente se para y en todas partes donde voy, ¿no? Y donde, me ha ocurrido muchas cosas. Entonces, es una satisfacción muy particular, muy personal, muy íntima de uno, porque ve que se hizo algo, que se ha hecho algo en estos 50 años. Y lo peor es que yo, como no puedo estar sin el micrófono, entonces ahora después de esta cantidad de años que tengo encima, con unos amigos de San Juan de Colón, que me oyeron un día así, ahora me dio por cantar, y me lo vas a cantar tú también. Así es. ¿Ah? No, bailando sí, porque siempre me ha gustado. A mí me ha gustado bailando, como el deporte y tal, No, el deporte como tal, el muchacho jugaba béisbol, y todavía hace 3, 4 años atrás andaba en bicicleta por aquí, por los autopistas para Colón, por todos lados, porque uno tiene que mantenerse así haciendo deporte. Pero sí, ahora, unos amigos en Colón, músicos ellos, pues a veces tenemos nuestras tenidas de música de cuerda, y eso a uno, a esta edad, le es altamente beneficioso. Un señor se empeñó en que yo cantara, y yo le decía a don Luis, se llama el Liberado, no, yo no canto, hasta que me hizo cantar y tal, y con una guitarra él, ya que tiene 85 años y tiene más voz que la mía. Me lleva un poco de tiempo. Esa es así. La vida, el pasar 50 años ante los micrófonos, pero también con paso por las cámaras de televisión, por ahí está el micrófono, con paso por el medio de periodismo impreso, que nosotros ya nos tocó la parte un poquito más fácil cuando teníamos micrófono, porque era el grabador del reportero, porque al comienzo nos tocaba tomar nota, unos sabían taquigrafía, otros no, y entonces uno escribía ahí, y después llegaba uno a la redacción, ¿qué fue lo que vimos aquí? ¿Qué fue lo que vimos? Entonces había uno que tenía que rebainar todo lo que he hecho para encontrar la palabra ahí. Pero las entrevistas serían más variadas, las declaraciones eran más variadas, porque tú anotabas una y yo anotaba otra. Anotábamos lo mismo del punto central de lo que decía el señor, pero la redacción era diferente. Después cuando vino el grabador, pues todos metíamos el grabador y después lo era transcribir todo así igualito. Y bueno, todo eso me ha tocado a mí que hacerlo en la vida, y como dije hace rato por allá, de tanto que he hablado, gracias a la vida que me ha dado, como dijo Mercedes Sosa su canción, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio eso. Me dio el poder estar en algo que a mí me ha llenado, que es algo que a mí me enorgullece y que a mí me ha dejado profundamente realizado. Don Carlos, ¿qué siente estar atrás de de que lo entreviste? Bueno, eso debe ser más difícil, ¿no? Cuando lo entrevistan a uno. Pero uno tiene que acostumbrarse a estar en cualquier lado de la acera. Viene allá, viene acá. El manejo de la entrevista, cuando uno es el entrevistador, pues uno es el que está manejando la rienda de la cosa.
cuando uno es el entrevistado, pues tiene que estar muy atento para lo que le van a lanzar y tratar de darle la mejor respuesta a quien lo está entrevistando a uno, porque como ya uno conoce también el trabajo en la parte de allá, entonces tiene que tener la responsabilidad para la parte de acá y no tratar de salir del paso, porque yo voy a salir del paso con esto, y entonces el que ha puesto el empeño por hacer la entrevista puede salir frustrado y esa no es la tónica. Esa no es la tónica, porque la escuela que yo tuve fue muy buena, con esos locutores colombianos, que jamás le dio una pizca de egoísmo, sino que me habían abierto para enseñar. Esa fue una escuela muy buena. Y esa es la mejor escuela que hay. ¿Quién nos cuenta de los bateras de los 50 años, Carlos? ¿De los 50 años de los bateras o los míos? Los bateras, que van unidos los unos a los otros. Los bateras. Mire, si uno va a hablar de los bateras, es tanto. Porque esto los bateras, en la cual uno se formó, uno se crió, que muchos no conocieron en realidad nativos de los bateras, sino de la parte que se vivió, porque siempre nuestra enseñanza de historia fue sesgada, fue chucuta. Me enseñaron la historia de Venezuela nada más, pero nunca me enseñaron la historia ni de la región ni de la zona, ¿no? Y resulta que ahí se perdió mucho. Entonces lo que se ha conocido es a través de la transmisión generacional, en el sentido de lo que ha sido la batera. Pero la batera, primero que es eso que se llama de los pueblos más antiguos del Táchira. Son los pueblos más antiguos del Táchira. Era el gran punto en el norte, era el pueblo más al norte del Táchira prácticamente. Y un pueblo que no nació por fundación. Aquí vamos a fundar los bateras, ¿no? Esto nació porque llegó una gente aquí, un señor que le dio unos terrenos y empezó de Torre Verde, y empezó a tener obreros y se formó el núcleo humano aquí. Pero ha dado cosas importantes. Fue Cantón en el 135. Cuando yo estaba en la escuela nadie le dijo que era un cantón ni que era eso. Así. Sobre los bateras San Cristóbal, La Grita y San Antonio es que se asienta el Táchira para formar el Táchira como un estado. Los bateras tuvo en 1900 un rector de la Universidad de los Andes, ¿no? El doctor Bustamante. Claro que no vivía mucho tiempo aquí. Yo estuve en el colegio Colombia y tal, pero era nacido en la Batera. En la Batera, los que quieran investigar un poco se pueden encontrar con que por los años 1870 había muchísima gente aquí de origen italiano. Ya estuve aquí un señor buscando su partida de nacimiento, un señor que había sido ministro, entonces en la Cruz, Pedro, buscando la partida de nacimiento de su papá y de sus hermanos. Así es la Batera, todos esos Segnini, Paulini, todos esos apellidos, Costa, toda esa gente tenía que ver la Batera porque él era el núcleo poblado más grande que había aquí en el norte. Después vino San Juan, Juan de los Llanos, San Juan de los Batera, y más adelante San Juan de Colón, y después los Batera con el Michelena con el terremoto en el 1849. Ese fue los Batera. Mira, yo sé que quieren que les hable de la Batera de estos últimos 50 años, pero ¿por qué no decía la gente que aquí se iba a armar una guerra una vez? Entre los Batera y Michelena en 1889. Porque cuando sonaba Michelena, entonces salió un camino y los que venían con alimentos de la parte norte del estado venían primero a Michelena y cuando llegaban los Batera no tenían nada que vender. Entonces los de los Batera dañaron el camino, atravesaron eso y eso iba a ser producto para una declaración de guerra entre los Batera y Michelena. ¿Cómo le parece? Y sabe decirle a la gente que le quitaran el campeonato de 1863 por ahí,
y a los 2 meses lo dieron, porque no hay quien lo batera que representara a la Revolución Federal, a la guerra, a la Revolución Federal de esa época. Todo eso ha pasado, todo eso lo han tenido los bateras, y a veces la gente misma de los bateras no lo ha conocido. El hecho de la feria más antigua, como 1774, cuando se correrán 6 toros para diversión del pueblo, y los colegios federales, que cuando Juan Blanco estableció uno de los colegios federales, y luego vino la creación de la escuela de niñas, la escuela de varones, ¿no? Estaba separada, la educación en Venezuela era separada, hasta que vino la escuela mixta en 1948, que se comienza con el grupo escolar. De hecho, primero y segundo grado, yo lo hice en una escuela que me quedaba muy lejos, era pasar la calle nada más, porque era la escuela de varones Emilio Constantino Guerrero, ¿cómo se llamaba? El señor de ese grupo. Y la de hembras era la escuela Macabeo Maldonado, un señor de Uribe, un personaje. Luego, en el año 47 se empezó la construcción del grupo escolar, y en el año 48, cuando Rómulo Gallego era el presidente, que no duró sino 9 meses en la presidencia, entonces, en noviembre, en septiembre se inaugura el grupo escolar, que lleva el nombre de Ciudad de Carúpano, que algunos no conocen, dicen, bueno, ¿por qué ese grupo de los bateras lleva el nombre de Ciudad de Carúpano? Lleva el nombre de Ciudad de Carúpano porque, como una integración al país, el gobierno que surgió el 18 de octubre de 1945, hizo que la gente de Sucre colaborara en obras en el Táchira. Pero y gracias el grupo escolar. La gente del gobierno del Táchira hacía obras en Guárico, por mencionar algunos. La gente del sur y en otra parte. Entonces eso iba formando y acercando más al país, iba integrando, porque siempre vivíamos separados. Y los andinos tuvimos una incorporación definitiva, fue a raíz de Cipriano Castro. Pero entonces era eso. Y por eso esto lleva el grupo escolar Ciudad de Carúpano, que se inaugura en ese año del 48, y ahí ya vino la escuela mixta. Ya niños y niñas estábamos ahí en la escuela. Y ahí está el grupo, todavía se sigue funcionando como tal, con los diversos nombres que le han ido dando, y cada vez que ocurre el cambio de posibilidad básica, escuela básica, no sé, ahí le van dando. Pero el fin es el mismo. En los deportes, en los bateres se practicó deporte siempre. No ha habido gente de figuración destacada como deportista activo, sino uno que tengo por aquí. Ya, usted lo va a tener ahí para que sepa quién es. Un lobatero también dejó su nombre en la historia del Táchira. Este señor que está aquí dejó su nombre en la historia del deporte tachirense. ¿Quién es ese? Guillermo Cárdenas. ¿Qué hizo Guillermo Cárdenas? Que fue el primer tachirense en ganar una etapa de la Vuelta al Táchira. Y aquí está Guillermo Cárdenas, y aquí está el periodista de Lobatera. Eso fue una entrevista entre lobaterenses. Él ganó una etapa, la etapa entre Mérida y la UALA, que se llamaba la Unidad Agropecuaria Los Andes, en Morotuto. Allí estaba eso, ¿verdad? Y ahí ganó la etapa Guillermo Cárdenas. Primer tachirense, porque en esa misma vuelta del año anterior, de etapas anteriores, había ganado un trujillano, Vicencio Rivas, la primera etapa para Venezuela. Siempre, porque en la primera vuelta todavía la ganaron los colombianos. Todas las etapas las ganaron los ciclistas colombianos.
eso es parte de eso del deporte. Y siempre se ha hecho, ¿no? Y siempre se ha tenido actividades. Lobatera tiene una gran institución que cada día nos preocupa más porque la vemos que va como desapareciendo. Una institución que tiene más de 100 años, que ha sido animadora de los domingos y ha acompañado los grandes eventos religiosos, deportivos, las grandes alegrías que se han vivido en Lobatera, y también ha estado en los momentos de dolor, como es la banda Sucre, fundada en 1906, pero que cada día va disminuyendo en el número de ejecutantes, no en calidad, tiene pocos, pero sigue haciendo muy bien, y es un emblema lobaterense. No lo han querido entender algunas autoridades, no lo han querido entender, y lo ven así, como mucho la expresión cultural, como algo así, eso es, ¿no? Pero resulta que, como le decía yo una vez, en unas palabras que me pidieron en la banda para que le dijera, no sé por qué ocasión, un aniversario de la banda, la banda tiene una cuestión muy particular. A veces a veces no, generalmente con la retreta los domingos, sirve de fundamento para reencuentro de los lobaterenses en la misma Lobatera, no los que vienen de San Cristóbal, ni allá, ni en Caracas, no, a los mismos de aquí. ¿Por qué? Porque la gente nuestra, el día ocupado, lo que está cada uno en su actividad, en la noche en su casa, ahora no es lo que se acostumbraba antes, que la gente hacía visitas, como se decía, sino que la gente buscó hacer televisión y las cosas. Entonces, algunos van todavía al parque a oír la retreta, que deberían ir muchos más de Lobatera, muchos más. Y aquí hay algo que es bueno notar, ¿no? Aquí la gente ha sido muy estática con la presentación de la banda. Entonces, a veces me ocurría a mí ponerme a aplaudir las interpretaciones de la banda y la gente imitó el gesto, porque ellos son artistas y hay que premiarlos con el aplauso. Bueno, eso de la banda, que yo digo a veces que no fue sanforizado porque se van cogiendo, ¿no? Las telas sanforizadas, cuando no se sanforiza, se van encogiendo. Así está la banda, que sería lamentable porque desde 1906 hasta ahora nada que se vaya a dejar caer. Habrá que buscar algo, la misma la banda abrirse, buscar en la comunidad, la fundación, lo que sea, no sé. No estoy yo para darle consejo a ellos, porque ellos también saben cómo manejar su cuestión. Ese es el gran sido de emblema. La presencia en Lobatera, usted le voy a hablar de algo que a muchos irá a sorprender de que les diga, que son las famosas campanas de Lobatera, campanas de bronce, una sonoridad extraordinaria, que vienen entrando al pueblo y ya las oyen, y que fueron donadas por gente de Lobatera a finales del siglo XIX. Cada campana de esas, son 4, con diversos tonos. Cada campana es donada por una persona y tiene ahí el sitio donde la fabricaron. Una viene de Nueva York, otra viene de Baltimore, en 1890, por ejemplo. Se colocaron en esta iglesia nueva. Lobatera tenía varias iglesias. Por la primera capilla, luego la destruyó una del terremoto en 1849, luego hicieron otra y la destruyó también el terremoto en 1875, conocido como el terremoto de Cúcuta. Eso devastó al pueblo, totalmente lo acabó. Yo no sé cómo, si en 1849, cuando el terremoto de aquí se fueron por la Michelena, como quedaron uno del pueblo de Cúcuta. Teníamos la tercera imprenta que se traía el Táchira, estaba en Lobatera, y el terremoto la destruyó, la trajo el padre Gómez, Gabriel Gómez. Era la tercera imprenta que viene el Táchira, estaba aquí en Lobatera. Miren las cosas que tiene Lobatera que yo no sabe.
Ese terremoto fue desolador realmente, pero Los Valteras, como el ave fénix, para hacer una frase tan conocida, surgió otra vez y se mantuvo. Claro, muchos le decían el pueblo que se negó a morir. Claro, porque cuando en los años 50 se hace la carretera que va por la parte de arriba, que va hacia Zaragoza, saliendo de lo que era el resto del Moral, porque el barrio Moral comenzaba en esta esquina, hacia arriba. Pues vino la avenida, pero la avenida aquí a la salida, que fue por ahí en los años 50, a conectar con la carretera Panamericana. Entonces, ahí sí es verdad que no ha pasado un carro por la otra. Ni un carro pasado. Los de aquí y eso de Europa. Fueron, a pesar de que cuando se buscó el asfaltado de la carretera por el puente del Coconito, por los puentes del Coconito, que dicho sea de paso, son muy buenos esos puentes, porque esos puentes hechos en el siglo pasado, principio de 1900, se mantienen, a pesar de tener un volumen de tráfico que no es el adecuado, en la cantidad de vehículos y en el peso de los vehículos, ¿no? Entonces, eso deberían, ya la misma autoridad está previendo eso, ¿verdad? Porque no te digan dólares que se meten aquí, no es porque los tipos quieran, sino porque se equivocan. Pero con un buen aviso, hay un aviso allá que dice, hay que estar montado encima del aviso y que chocar con el aviso para verlo. No, es una cosa, prohibir el paso de las dólares, pero en letra grande. Así como gastan en las cuestiones políticas, para poner los avisos, así como hacen los políticos, así, ponerlo así, prohibir. No hay paso porque no cabe, no puede. Bueno, entonces esa carreterita que va para Zaragoza, que era la antigua carretera que iba para Borotá, la salida aquí a Los Valteras de la Panamericana, esa se logró que se asfaltara por allá como en los años 60. Estaba luego aquí en la presidencia del Consejo, se logró la iluminación, el cambio de iluminación del pueblo, gracias a una gira que hicimos él y yo, fuimos a hablar y conseguimos con quien luego sería el presidente de la República en dos oportunidades, Andrés Pérez. Todo eso se fue pidiendo. Las calles se asfaltaron por allá en los años 50, ya Jesús María Mora, presidente del Consejo Municipal, porque las calles antes eran de piedra, como una toma por el centro. Y el acueducto, sí, cuando el acueducto fue como en el año 41, también de Medina, y fue teniendo sus cosas Los Valteras, ¿no? Y entonces vino ese paso por arriba que cerró. Luego ya se cerró la afluencia de gente de Los Valteras. Luego, ya después, cuando se restauró la democracia, empieza a hacerse liceos en todas las poblaciones de Venezuela y se aprovecha para solicitar el liceo para Los Valteras, que aún lo tiene, pero ya no es solamente el liceo de Los Valteras, el liceo en otros municipios, en otras regiones del municipio, como en Bogotá también lo hay, ¿verdad? Entonces, eso ha facilitado la educación en ese sentido. Hay tanto que hablar de Los Valteras, porque lo de las corridas de todos, el sentimiento ese por las corridas que trata de eso cuando decíamos en 1774, y se ha mantenido, o se mantuvo hasta hace pocos años, porque ahora no lo hace, se hace unas corraleas para que la gente mismo se divierta, como dice el decreto de 1774 para la diversión del pueblo, y que corran ellos porque sí, costoso, yo lo entiendo que es costoso, esas cosas uno tiene que mirar bien la cuestión, no decir no, que no hay porque no hay, no, por eso. El parque, la medicatura que se llamaba, luego se llamó ambulatorio, a la cual nosotros, por el año 2001, luchamos para que no la derrumbaran, porque se iba a hacer otra estructura también para asistencia, pero nosotros veíamos
que no quitaran aquello que era un icono de los hoteles y que construyeran, porque toda esa manzana era de la municipalidad, que se hiciera ahí. Pero no quisieron ir por aquello de las cosas que en este momento no le... Pero se hubiera mantenido, porque estaba en buen estado, de algunas cosas deterioradas, pero yo me acuerdo cuando lo estaba tumbando la máquina le costó derribarlo. Bueno, ahora le hicieron este centro ambulatorio moderno, se ha contado con la presencia en los hoteles de médicos muy buenos, la vez que hicieron la medicatura, que fue en el año 47, por el doctor Enrique Acosta, que hizo un libro, un estudio sobre los hoteles, un estudio sociológico sobre los hoteles, y después el primero que estuvo allí fue el doctor Orozco, nativo de Colombia, pero el doctor Acosta, y luego una serie de médicos que se han tenido ahí para la comunidad, y ahora que está hace mucho tiempo una de los hotelenses con la doctora Marina Ramírez. Le decíamos los faltaban las calles, le decíamos la avenida por esta por allá. Se acabó fue el cine, porque aquí había cine los miércoles, los sábados y los domingos. El domingo era la mañana porque era la noche de la retreta. ¿Y cómo era lo del cine? Lo del cine salía un cartelón que se colocaba arriba frente a la capilla del Humilladero, donde había un callafístolo, una mata de callafístolo que se derribó porque ellos se utilizaba, pero después ha faltado, duró mucho tiempo el callafístolo allí. Y otro en el Tamarindo que se cayó, donde se colocaba la negra en la esquina frente a la iglesia. Ahí se colocaban los cartelones de la película, además cartelones que eran un aviso de la película. Y en la tarde, a las 4:30, 5, algunos recordarán que donde está la entrada de la prefectura, había una corneta, esa corneta era del cine, y ahí se ponía música. ¿Y qué música se oía? Pues órale, nada más que las rancheras, todas las que llegaban, que si Pedro Infante, que si... Porque era cine mexicano lo que uno veía aquí. Uno se familiarizó totalmente con el cine mexicano y los mexicanos supieron vender muy bien su producto y por eso ese cine prosperó bastante, hasta que ya empezaba a movilizarse el mercado cinematográfico con las películas traídas de los Estados Unidos. A medida que aumentó el número de personas que sabían leer, o para decirlo de la otra forma, a medida que disminuyó el número de analfabetos, fueron llegando las películas en inglés con títulos en español, con subtítulos en español. Entonces ya la gente lo puede leer, porque mientras tanto era puro mexicano, nada más. Ese era el cine. Se acabó de ver el cine, los proyectores también guardados, Lobatera tuvo periódicos, por ejemplo, trabajo una de esos, los periódicos de Lobatera, que entre ellos uno de los últimos fue El Campesino, de un familiar nuestro, familiaridad consanguínea, como fue José Trinidad Mora. Debe ser por eso que somos periodistas nosotros también. José Trinidad Mora, él murió hace muchos años, desde 80 años muerto, 50 años muerto. Y hermano de otra persona sí lo conocieron como Rufo Mora, aquí en Lobatera. Libélula fue otro periódico de Lobatera. El señor Alejandro Rojas Figueroa también publicó periódicos aquí en Lobatera. Gente historiadora como Marco Figueroa. Muchas cosas que se han hecho en Lobatera, que sería bueno cada día darlas a conocer más. Ahora tenemos afortunadamente los trabajos que ha hecho Samir, que es de segunda generación
lobaterense, digamos tercera generación lobaterense, pero ha tenido un gran interés por Lobatera, un gran cariño por Lobatera, un gran deseo de dar a conocer Lobatera. Por eso tiene varias publicaciones, entre ellos el tema de la pérdida de la memoria, la cuestión de los cementerios, y así por el estilo. Mire, en Lobatera, en 1832, yo iba a ser cantón, ya no era cantón, tenía más habitantes. ¿Ustedes saben qué? Tenía más habitantes que San Cristóbal. Tenía 100 y pico habitantes más que San Cristóbal. Eso está en un libro de un periodista norteamericano, Arturo Guillermo Muñoz. Él es norteamericano, pero él era bien, la frontera de Texas y todo eso era americano. Y tenía más habitantes que San Cristóbal Lobatera. En ese momento la población más numerosa estaba en La Grita, con 6.000 y pico de habitantes. ¿Por qué La Grita? Porque La Grita era el punto medio entre el reino de Nueva Granada y lo que era la provincia de Santa Fe. Venían a Pamplona, que Pamplona fue una ciudad muy importante en Colombia, como muchos quizás no le han dado esa importancia, que una ciudad histórica. Entonces venía a Bogotá, a Pamplona, de Pamplona a La Grita y de La Grita a Mérida, especialmente en cuestiones religiosas, ¿no? Que eran los que dominaban la religión cristiana, eran las que mandaban junto con, se mandaba en nombre del rey de España y en nombre de Dios, en nombre del rey de España porque era el representante de Dios también en la tierra en cierto, ellos. Sí, no, eso está en los libros, ¿no? Lo señalaba. ¿Quién es el hombre más importante de estos 50 años para usted, don Carlos? ¿Cómo? El hombre más importante. Mira, eso es... O la persona más importante. Eso es muy difícil valorarlo porque en qué campo, vamos a decir, importantes, sin individualizar, digamos, a los maestros que estaban aquí, que nos estaban hablando nosotros, ¿verdad? Estaba el profesor Andrade, estaba Pacífico, estaba doña Hilda, estaba doña Cora, estaba doña Carmen Dolores, estaba Araceli Casanova, la señorita Ofelia Mora, que fue de un colegio, Elena Sánchez, gente que enseñaba, Jorge Reyes, Florencio Reyes, y así tantos, ¿no? Entonces, esa era una persona muy importante en nuestra comunidad. Y quienes cumplían funciones sacerdotales aquí un señor como Monseñor García, durante 47 años, pues representaba algo especial, un hombre de allá de Laguna de García, en un municipio en esa época distrito Uribante. Los médicos de la época, ese trabajo que hizo el doctor Acosta, tan importante sociológicamente para Lobatera, en fin, hombre muy importante, contribuyó porque fueron los factores determinantes para la instalación del servicio de energía eléctrica en Lobatera, el comandante Pablo Castro Zambrano, el creador de la Lobacucho, era la empresa de energía nuestra, Lobatera y Ayacucho, los dos distritos de la época, municipios ahora, Lobatera y Ayacucho, instalada más allá de Colón la planta, y le suministraba por acá. Entonces, la energía hasta acá, eso llegó en el año 39, y detrás de la luz llegué yo. He querido llegar antes porque no había luz, detrás de la luz llegué yo en el año 39 también, aquí a Lobatera. Bueno. No, es mucho, mira, muchas cosas, Nelson, muchas cosas que habría que decirle, porque aquí tuvimos hasta procesadoras de fique, aquí a la media cuadra, en esta carrera 5, entre calle 6 y 7, entre calle 5 y 6, hay una procesadora de fique, que se vendía, porque todos los cerros aquí están llenos de fique. Entonces eso para hacer los postales. Pero se acabó.
se acabó. Las minas de carbón, ahí están, pero ahora las paró fue el ambiente también. Se habla y se dice que se empezó a instalar la planta de la fábrica de cemento acá, eso nadie lo ha podido, fue una intención, pero nada. Sí se habló de poner un centro de gas y gasolina allá en las minas, pero sería una persona decir que si explotaba eso acabamos los bateras. ¿No? Pues, y ahora a lo mejor dice, no, es como explotó con la Moai, pero Moai estaba, la gente estaba ahí en la cerca de Moai. Entonces, quedaba muy lejos. Y así por el estilo. Se habló la otra vez de hacer un equipo entre varias municipalidades para la cuestión de los desechos sólidos. Tampoco se ha podido. Y en Lobatera el personaje, diríamos, ya que para retomarlo, el personaje ha sido la voluntad de aquellos que se quedaron en Lobatera. Cuando allá a mitad del siglo XX empezaron a marcharse todos los jóvenes porque salían de sexto grado y nada más estudiar. Pero aquellos que se quedaron y siguieron con ese empeño, que se mantuvieron de que tengamos todavía el pueblo. Y eso es lo que yo insisto y pido, porque desgraciadamente algo se ha perdido en casi todas nuestras comunidades. El sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Yo no sé por qué nosotros no cuidamos lo de Lobatera. ¿Por qué tenemos que destruir lo de Lobatera? En ninguna escuela han podido enseñarle a la gente que tenía que destruir. Entonces, ahora, en los últimos tiempos, hemos visto unas actitudes destructoras. No puede ser. No dañen lo que nos pertenece a todos. Cuidemos lo que es de todos nosotros, porque Lobatera es de todos nosotros. Y si empezamos nosotros por entender que vamos a destruir al pueblo, es que queremos destruir a nosotros mismos, porque uno tiene que empezar por quererse a sí mismo, querer su casa, querer su familia, querer todo, y después querer el sitio donde vive, ese sitio donde crió. Tan bonito que es Lobatera, ¿no? Esta joya guardada entre montañas, como dice mi canción, ¿no? Es una joya, guardada entre montañas como la joya que eres. Estás tú, mi Lobatera, la tierra de mis quereres. Y debe ser la tierra de los quereres míos, no, de todos quienes nos decimos lobaterenses, lobateros, o nos decimos gochos, porque ese complemento viene de acá. A algunos no les gusta, pero eso lo pusieron así y ¿qué? Y después eso sirvió para que se extendiera de Lobatera a los tachirenses, y después de los tachirenses a todos los andinos. Y después para la publicidad, porque el gocho le decían el señor Pérez cuando era candidato, Carlos Andrés Pérez cuando era candidato a la presidencia, el gocho lo identificaban, y a Santana le dicen el gocho Santana, a Johan Santana, y es de Mérida, es el Tobar, pero eso salió aquí a Lobatera. De Lobatera, que era punto, miren, es que es tanto lo que hay que decir. Aquí se quedaba la gente, cuando llegaba, venía el tren de Caracas. No, pero no era que llegaba el tren aquí, no, porque el viaje era de 4 días. Perdón, el viaje era en 4 etapas diferentes. Uno en ferrocarril, no, días no, días eran muchos. Uno en ferrocarril, de Caracas a La Guaira, en el ferrocarril Caracas a La Guaira. Otra en barco, de La Guaira a Curazao, iban a Curazao. O sea que para venir o ir del Táchira a Caracas o de Caracas al Táchira hay que tener pasaporte, porque hay que presentarlo en Curazao, que ya era pertenencia holandesa. De Curazao, en barco a Maracaibo. De Maracaibo en una lanchita hasta Encontrados, en el sur. De Encontrados el ferrocarril hasta La Fría o hasta Estación Táchira. Y de Estación Táchira para acá en mula o en caballo, lo que usted quisiera. Y aquí se quedaba. Y después al día siguiente continuaba. Y aquí se quedó Simón Bolívar también. Aquí estuvo en este pueblo y lo conoció. Por cierto que una vez, eso quizás lo consideramos nosotros de los que nos trajeron los conquistadores cuando
Venía Bolívar en 1820 para acá, por ahí por 20, el 22, y el jefe civil mandó a limpiar el camino principal porque venía Bolívar y entonces entró por el que no habían limpiado. Y eso se sigue, ¿no? Que viene fulano de tal y limpia ahí porque... exacto. Bueno, ¿qué más tenemos para decirle todo eso? De un español que dijo que allí cuando supo que Bolívar venía, dijo: yo me voy porque no quiero ver ese negro, porque era que era negro, era que estaba quemado por el sol, yo no lo quiero ver, y cerró toda su finca y todo y se fue, pues no lo quería ver. De ese rector de la Universidad de los Andes, estoy averiguando a ver de qué familia era aquí, le pregunté a unos Bustamante y me dijeron que no era de ellos. ¿Cuáles otros? Tantas cosas que hemos tenido, que uno va a hablar de Lobatera y mire cuánto tiempo llevamos hablando ya de Lobatera, y no hemos hablado de Ferias. las ferias. Todo lo que hay que hablar de Lobatera, de esa feria que nace en 1774 y que se ha mantenido. Claro, hubo épocas en que no se realizó, pero aquí ha habido siempre una polémica entre cuál es más antiguo, Lobatera o Tario. Pero yo le decía hace años, le iba a ver al cronista de Tario, le dije: en Lobatera hay un documento, que es de 1774. Ahí está. Y la feria se ha mantenido, y la feria, es bueno contarle a la gente cómo era cuando uno estaba muchacho, que los toreros se quedaban, vivían en Lobatera, no era que venían a torear y se iban para San Cristóbal, no, vivían en el hotel. Teníamos dos hoteles, teníamos la Pensión Venezuela, teníamos el Hotel Rizófora, que era ya la salida, media cuadra antes de la salida de Lobatera, y el hotel aquí de Doña María Moreno, también tenía su pensión aquí, y la Pensión Venezuela, que era Jovita, allí en la carrera 4 también. Y los toreros se quedaban, y a la hora de la corrida iba la banda, y ellos allá con sus trajes de luces venían a la plaza de toros. Pero antes de que ellos vinieran, había algo más interesante que a unos muchachos le llamaba mucho la atención y andaba metido en eso. Claro, después le quitaban la tierra que se agarraba en el piso, le quitaban la correa en la casa, que era que los toros los traían sueltos. Y cuando venían los toros, pues todos los muchachos salíamos a correr con los toros. Algo parecido a lo que ocurre en Pamplona, en España, ¿no? Claro, no como eso que, pues ya en Pamplona es algo institucional, pero bueno, con los que eran muchachos salían hasta que los toros entraban a la plaza, ¿no? Y la plaza, que era una cerca de madera, que por ello tengo fotos de esa plaza, en donde los más sufridos eran los que estaban viendo la corrida gratis. No eran los que pagaban, que tenían un palco arriba, no. No, esos no, tenían techo, un techo de tela, no. No, los más sufridos eran porque todo el mundo, cuando uno no entraba a la corrida, se acercaba a la cerca y se arrimaba, se agarraba así. Y cuando el torero salía en carrera, porque lo perseguía el toro, pisaba la cerca y de repente le pisaba la mano a alguno. Entonces, eso formaba parte de la fiesta. Pero yo quiero decirle aquí que tenemos la cancha de baloncesto ahí abajo. Aquí la primera cancha de baloncesto se instaló ahí en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. En la Plaza de Lobatera. Ahí a mano izquierda, por ahí más o menos por donde se encuentra ahorita la glorieta, la tarima. Ahí estaba. Y la glorieta era diferente, era artística, ¿no? Esta que le hizo. Tenía unas lámparas porque la plaza quedaba a un nivel abajo. Era como 50 centímetros, como 80, 90 centímetros de diferencia entre la acera y más o menos como la diferencia que hay entre la jardinera que hay ahorita frente a la casa rural y el piso del parque. Eso es. Sí. Y ahí se instaló también la primera que vino aquí, que fue una rueda de Chicago, que le llamó así, en la feria. Ventas como ahora la gente joven no tiene idea. No solamente
no venta de kioscos de pura licor, no. Eran ventas de dulce. Bueno, producto de por qué están estas señoras aquí vendiendo sus dulces y se quedan a la botera. Porque ellas de niñas venían con sus padres, los traían aquí a las niñas, ¿no? A que las acompañaran mientras ellos venían a vender sus dulces. Y ellas se encariñaron con la botera, ¿no? Las dos. Y ahí aquí están todavía. Y aquí se quedarán por lo que ya ellos han echado raíces en la botera, ¿verdad? Entonces, pero no era solamente la venta de dulce, venta queso paiparo de Colombia, carne, aparejos para caballería, montura, todo eso se vendía, todo eso lo había aquí en la feria de la Botera. Todo eso estaba aquí. Y la feria, además, la obligatoriedad que tenía todo el mundo de pintar el frente de su casa. El pueblo tenía que estar bonito, así fuera de piedra, pero el pueblo estaba bonito. Y la obligatoriedad que tenía cada uno de estar limpiando el piso frente a su casa, la calle frente a su casa. Hay un decreto por allá de don Pedro José Gutiérrez de 1925 donde ponía multa. Y la multa la podía pagar si no tenía cómo pagarla, la pagaba la prefectura, la Guardia Civil, pero había otra sanción para que no la pagara. Entonces, todo eso lo había aquí. Había ese sentimiento por el pueblo.